defensor de Frigerio, tampoco disminuyeron el déficit. El déficit, Tampoco, pero, o mejor dicho, tampoco atacaron el déficit del sistema. lo que se buscó diferentes alternativas, se hicieron algunas correcciones, por ejemplo, tener más años de aporte en la provincia que cualquier otro lugar para acceder al beneficio de la caja provincial. Cuando fue la pandemia se dictaron algunas normas de emergencia que tenían que ver con el enganche, pero por supuesto que cualquier solución de fondo que se tendría que haber generado no se hizo, pero tampoco nunca dejó de cumplir la caja. La caja de jubilaciones se creó en el año 49, ¿no? Viene de la época de Perón. Acá en la provincia de Entre Ríos es la mesa de jubilados y pensionados, que fueron los que lucharon en un congreso de Gualeguaychú, se crea la caja de jubilaciones. Después, una lucha enorme, lograron en el año 75 el 82% móvil. Y en estos más de 70 años de existencia de la caja nunca dejó de cumplir con sus obligaciones. Ellos hablan de la emergencia, era la que tuvimos nosotros cuando fue el acuartelamiento policial, donde teníamos un problema de orden público, diríamos, y que había que buscar una solución inmediata, y sancionamos esa ley que fue la 10.270, y la única solución que encontramos en ese momento fue ir por los segmentos más altos, ¿no? Del impuesto automotor, automotores de lujo, inmobiliario rural, urbano. Pero no nos haga historiar, diputado, porque No, emergencias hubo varias y en, pero y en diferentes digo, gobiernos. pero digo de emergencia en el sentido de que la caja de jubilaciones no era una situación de una emergencia. ¿A qué voy? El gobernador tranquilamente podría haber logrado esto por unanimidad en ambas cámaras si hubiera trabajado a nivel institucional con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con un trabajo bicameral permanente de ir sacando diferentes medidas. No veo el modo yo. No quiero decir que sea justa esta reforma, yo creo que es injusta, pero no veo el modo de practicar eso que usted me dice. ¿Cómo se monitorearía y se reformaría de plano para suprimir un déficit que es extraordinario? Es que el déficit es un componente. Por ejemplo, cuando se decidió privatizar el Banco de Entre Ríos, sabemos que 1.112 empleados hoy cobran la jubilación. De parte de la caja de jubilaciones no hay activo. Eso es un déficit que genera por una decisión del Estado. Bueno, buscar alguna forma. Mire que yo soy malo y me acuerdo. En ERSA también. Soy malo y me acuerdo que su viejo votó esa ley. Por supuesto, y sí, pero bueno, pero una mochila que lleva él, no yo. Que se haga cargo. Está muy bien. Que se haga cargo. Pero de esa ley, no, mi padre votó la del banco, no. ¿La del banco? Sí. La del banco, sí. La del banco. Y otras leyes más también. También. Bueno, pero yo creo que ahí buscar que solamente sea la variable de ajuste, sea tocar los haberes jubilatorios o el cálculo o los activos o mayor aporte, no hace la solución del déficit de la caja, lo dijo el presidente de la caja, dijo 3.500. Yo pongo un ejemplo para que se entienda. Ahora yo me reuní con más de 30 supermercadistas de pequeños supermercados, ¿no? de 3, 4 empleados, facturación de 20 millones mensuales, 25 millones. ¿De la provincia o de Concordia? De Concordia. Muy preocupados por la decisión. Supermercados en Concordia. ¿Hay 30 supermercados en Concordia? Debe haber más de 400. Almacenes barriales. Almacenes barriales. Por supuesto. Es decir, cuando... y pedimos un informe por la contratación de la empresa Tecnofood, ¿no? Para repartir la merienda. Desayuno y merienda, claro, para los comedores. Y esto yo trato de ser lo más empático posible, ¿no? Trato de ponerme en la cabeza del que gobierna, ¿no? Del gobernador. Me imagino que el gobernador ha tenido una reunión con la ministra de Desarrollo, le habrá dicho, no sé, tenemos problemas con... Detectaron algunas irregularidades, poco control sobre esas tarjetas y de creer. En esta tarjeta, la directora de la escuela le está comprando a un primo segundo que puso un almacén que le vende a la escuela. Puede ser. Son 996 establecimientos escolares. En la tarjeta se le carga una suma de 1.600 pesos por alumno, todas escuelas de más de 50 alumnos. Eso ha generado, por supuesto, que toda la comunidad educativa y todo un entramado social de economía circular, que son 22.000 millones de pesos, que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la provincia. Que quedan en el territorio. Entonces, yo creo que
el gobernador habrá dicho, bueno, solucionemos, no tiene que haber irregularidades. ¿Qué proponen? Unificar. Compremos a una sola empresa y el gobernador tiene que haber preguntado cuáles son las desventajas. Y bueno, las desventajas es que rompemos esta economía circular, ¿Qué otra desventaja? Ahí el alimento viene procesado, tiene que ser procesado con un montón de ingredientes que hacen... Sí, industrial. Industrial para que puedan... Nos tenemos que hacer cargo de la logística. No tenemos que hacer cargo de la logística y bueno, y tenemos que buscar un espacio en la escuela porque le vamos a entregar para que dure un mes ahí en la escuela, porque de la otra forma compran todos los días alimentos frescos. Bueno, ¿y cuál es lo positivo? Lo positivo tendría que ser, bueno, gobernador, en vez de salir 22.000, esto nos sale 15.000 millones. Entonces ahí el gobernador tendría que evaluar y decir, bueno, gasto, rompo toda esta economía circular, pero ahorro 7.000 millones para los entrenadores. No, vale 40. Entonces, yo o salvo que esto esté mal informado y nosotros estemos... los números son esos. Bueno, entonces, y vos decís, y por otro lado está hablando el presidente de la Caja, que todo este enorme quilombo que armaron con el tema de esta ley es para ahorrar 3.500 millones y acá ¿se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Bueno, entonces, lo que se ve es una gran transferencia de recursos que salen de la provincia. El Producto Bruto de la provincia es 1, y si vos tomás medidas que continuamente sacás plata y se va para Buenos Aires o se va para el gobierno central, cada vez va a haber más recesión. Entonces, un peronista gobernando, por más que le digan comprando centralizado, lo bajás un 40% y te va a definir seguir con este sistema, mejorándolo, controlándolo, porque lo que ganás en economía circular, en aporte de alquileres de los lugares donde están los hasta en ingresos brutos. Ingresos brutos, tasa comercial. Sí, yo no sé si no se podría centralizar, no lo sé en realidad, centralizar con proveedores locales. Es más difícil, ¿no? Hacer una centralización, pero haciendo una suerte de compra local o algo parecido. Nadie de la comunidad educativa, ningún director se quejó de que no tiene tiempo de ir a comprar, como dijeron. El colegio de nutricionistas o no sé qué institución salió a decir. No, pero está el argumento de la eficiencia en el empleo de los recursos. Otro argumento es que el actual sistema no llega realmente a todas las escuelas y que con esto se garantiza que se llega a todas pareja, que en algunos no se aplicaba, no se daban los desayunos. Pero habría que tener los datos para opinar, por eso no lo sé. Pero digo, los datos es lo que se ve, es lo que está informado, que tiene también un tope de hasta 100.000 millones de pesos. Pero digo el criterio, ¿no? Y lo mismo con la OCER. Si los datos reales, porque ¿cuál es el tema? Nosotros hay un síndico que representa a los trabajadores, o a la oposición, perdón. Y después está el otro síndico que lo pone, no sé qué vinculación tiene con el gobierno, pero el informe está y no lo pueden, y nosotros de la legislatura lo estamos pidiendo y no lo pueden dar porque hubo una circular interna que le prohíben entregar el informe hasta que no esté la firma de los dos síndicos, pero el otro síndico no quiere firmar. ¿Cuándo le dieron eso? ¿Cuándo le dijeron eso? ¿Cuándo le dijeron que no podían difundir el informe, la auditoría? Hoy me mandaron la circular interna. Hoy se la mandaron, que tiene fecha de... ¿Sabes de cuándo tiene fecha? Ya te digo, buscamos ahora. Sí, porque a mí me parece que un elemental derecho de acceso a la información pública, no solo para los legisladores, sino para toda la ciudadanía, debería ser respetado. Si nos manda el número de la circular, se lo vamos a agradecer. Y era uno de los argumentos con el que se intervino la obra social también, porque la conducción anterior también era reacia a brindar información, a pedidos de acceso a la información pública. Este trabajo que hizo el síndico te demuestra de que la deuda creció de 58.000 a 80.000, que los amparos crecieron, las prestaciones se cayeron, es decir, las delegaciones están a la buena de Dios, es decir... a lo que voy, que se prometió con tanto bombos y platillos el saneamiento de la obra social y se mostró hacia la sociedad el sueldo de los... y hoy, si uno divide la plata que se gasta en viáticos en base a los sueldos que era... Pero digo, yo creo que por ahí pasa, ¿no? Y con respecto a la caja de jubilaciones es lo mismo, es decir, que había que hacer reformas, había que ayornarla, había que hacerlo, pero creo que la forma que lo han hecho
no soluciona el problema de la caja Ahora, judicial. el peronismo comenzó al principio cuando 2 minutos nos quedan. Sí, cuando se empezó a hablar de esta ley, tenía un discurso de había que reformar la ley, nosotros no pudimos, estamos de acuerdo que algo hay que hacer, por lo menos escucharon varios peronistas decir eso, con el respaldo de que Bordet lo planteó en algunas aperturas de asambleas legislativas. Queremos discutir el cómo. No les convenció el cómo, se discutió, no le convenció el proyecto en sí, o cambió su postura el peronismo y agarró la bandera de los gremios y dijo la caja no se toca. Lo que pasa es que vos tenés, la multisectorial presenta 20 fuentes de financiamiento que tenían que ver con otros sectores, tocar otros sectores. No se le dio pelota a ninguno. Directamente se tocó solamente a los activos y a los pasivos. Imposible que nosotros acompañemos de eso. Es decir, por otro lado, el fiscal de Estado dice de que tienen demandas contra Nación por 1.500.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, en ese momento. De deudas que tiene el ANSES, más las deudas que tiene por regalías, por energía, 1.500.000 millones. Entonces, lo que nosotros vemos es que no se buscó otra fuente de financiamiento, no se buscó, porque es cierto, la caja de jubilación de la provincia es un privilegio de los entrerrianos, de todos los entrerrianos. La media de la caja de jubilaciones está muy por encima del ANSES. El doble de la sí. ANSES. Entonces, el 82% es una conquista y el peronismo nunca iba a ir en contra de esa conquista. Iba a buscar la forma, una alternativa. Y si no la encontró por falencias del peronismo, por errores, buscó que el Estado se haga cargo de ese déficit, que lo tomaba más como una inversión pública que un déficit, ¿no? Debo ir cerrando. Yo voy a ser malo. Yo estoy casi seguro que si el peronismo ganara las próximas elecciones en Entre Ríos, no volvería al sistema de hoy. Porque yo creo que porque yo creo que hay una lógica compartida en muchos sectores, que es de este gobierno, pero creo que hay sectores de la oposición también que más o menos piensan que los problemas deben ser solucionados más o menos de la misma manera, con matices, con diferencias, pero más o menos de la misma manera. Yo mucho me temo que si gana el peronismo en la próxima elección, no tocan esta ley, no le devuelven los 10 años en vez de 15 a los laburantes, o La emergencia se va a terminar sola, porque tiene vencimiento. Tiene vencimiento, pero bueno, se puede prorrogar. Me gustaría ver un gobernador peronista quedarse con esa facultad en 2027. No es contrafáctico lo que decís, porque va a pasar. El peronismo va a ganar y nos volvemos a encontrar. Por supuesto. 20 años de peronismo, 2003 al 2023. Cortito te cierro con eso. Sí. Recibimos una provincia prendida a fuego, ¿no? Una deuda que era el 100% de su presupuesto. Nosotros fuimos los que dictamos la ley de responsabilidad fiscal y entregamos una provincia que la deuda no llegaba al 40% de su presupuesto. La caja de jubilaciones cumplió en tiempo y forma, se hicieron escuelas, se hicieron rutas, se hicieron viviendas, se hizo absolutamente todo. Lo único que nos faltó fue ganar la elección, pero es la realidad. Siempre la derecha, porque yo creo que Frigerio se abrazó a la derecha, siempre tiene el problema de que las cosas siempre nos van a explotar. Siempre nosotros la dejamos para que le explote a otros, pero a nosotros no nos explotan. Es decir, 70 años de la caja de jubilaciones cumplió en tiempo y forma. Era una bomba de tiempo, pero para la derecha se convierte en una bomba de tiempo. Ustedes tienen una enorme capacidad de contención, por decirlo de manera elegante. Era cuestión de agrandar la base y no achicar. Si vos achicás el Estado, por supuesto que te va a colapsar la caja de jubilación. Diputado Enrique Cresto, gracias por su visita. Gracias, muy amable. Un personaje, una tradición, un recorrido. Montiel, la biografía de un caudillo amado y odiado. Un libro de Antonio Tardero. Ya está en librerías y kioscos. Porque para entender las cosas es preciso contar una historia. Folmer, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu 0 kilómetro o usado. Encontranos en Avenida Echagüe, 650 Paraná. Tierra Greda. 45 años agregando valor a la producción entrerriana. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más. Si son Mercedes-Benz, nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz.
Camiones de confianza. Consulta en www.automotoresmega.com.ar. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Algunos números del paro docente, porque hoy también hubo paro docente, entre otros gremios. Según el gobierno, que siempre da algunos números muy positivos, según el gobierno hubo hoy en verdad un 77% de presentismo y se ratificó el compromiso con la continuidad pedagógica. Esperaremos los números de los gremios que seguramente mostrarán otra realidad. La información importante de la Cámara de Diputados de Entre Ríos está más cerca que nunca. Proyectos, leyes, debates, propuestas ciudadanas. Entérate de todo a través de www.hcdr.gov.ar. También nos encontrás en YouTube y en Spotify. Karina Dappen, abogada. Familia y sucesiones. Asuntos civiles y comerciales. Teléfono 343-154-720-017. Karina Dappen, abogada. Bueno, dele Martínez, que estamos recontra atrasados. Bueno, me dice un oyente, los entreganos tienen derecho a cobrar un monto promedio que alcance la CBT. ¿Qué es la CBT? La canasta básica. Canasta básica total, ¿será? Bueno, puede ser. Se ve, me hacen chistes pavotes por la línea de órdenes. Bueno, dígame. No, también oyentes, mensajes dicen, averigüen bien, el costo de Tecnofood es un poco más que lo que están diciendo. Bueno, veremos si es así con el paso de los días. 6 de la tarde y 8 minutos en la República Argentina. Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1. La fuerza de la voz. El poder de la palabra. El arte de la radio. Tú sabes que de mis enormes miedos de muchos años fueron dos terribles palabras: el infinito y la eternidad. Chabuca Granda. Y yo me abismaba y me horrorizaba de pensar que podía haber una eternidad o un infinito, y vivía muy desazonada. Hasta que no sé cómo, probablemente lo analicé mucho, probablemente lo pensé mucho. Chabuca Granda. Y no sé cómo, ni cuándo, ni en qué forma llegué a darme cuenta que tengo toda una eternidad para mirar un infinito. Y ya no tengo ese miedo. En el 2000 también. Periodismo. 18:09 minutos en la República Argentina. ¿Todo bien, Martínez? Hoy estamos como un equipo de Fórmula 1, ¿vio? Impresionante. Entran, salen. 74% de la humedad, el viento sopla del sector este a 12 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 1008,1, la visibilidad 15 kilómetros. Es lo que es una buena producción. Usted no lo va a decir nunca, por eso lo tengo que decir yo. Lo que es una buena producción. Hoy no vino el coordinador. Y las cosas están como fluyendo. Qué rareza, ¿no? Bueno, está Chica Flor ayudándonos. Che, mirá qué interesante esto. Se va a presentar el viernes, entiendo, a las 20 en Casa Boulevard, Sala Metamorfosis, esto es Ituzaingó 80, el libro Las Voces del Sonido. El subtítulo de la obra de Román Mayorá es Historias de vida en la producción musical de Paraná. Servicio de cantina, participará el dúo musical Panza Verde, integrado por Facundo Ludi y Simón Fischbach. Hay un prólogo de Sergio Pujol y el autor del libro es Román Mayorá, como decíamos, y está con nosotros Franco Giorda, de 179 escalones. 170. 170 escalones. ¿Tipeé mal yo o leyó mal usted? Usted tipeó mal. Bueno. De 170 escalones, que tiene mucho que ver con la edición de este trabajo. Gracias por estar acá. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por recibirnos. Por favor, ¿quién arranca? ¿Franco? No, el autor del libro. ¿Qué es Las Voces del Sonido?
Bueno, Las Voces del Sonido es una compilación, una obra polifónica, una obra polifónica colectiva con 14 entrevistas que hemos realizado entre 2018 y 2019 en el marco de una investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación a músicos locales de diferentes generaciones, de diferentes estilos musicales dentro de la música no urbana hecha con instrumentos eléctricos, electrónicos. Es decir, música hecha desde la década del 60 en adelante, más o menos. ¿Vos sos licenciado en Comunicación Social? Yo soy licenciado en Comunicación Social, soy magíster en Estudios Culturales y estoy coordinando la Tecnicatura en Gestión Cultural, que es la carrera en el marco de la que se hizo esta investigación. ¿Una investigación que fue para tu tesis o...? No, fue una investigación universitaria financiada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER. ¿Vos la llevaste a cabo en coordinador de la carrera? Yo dirigí la investigación, tuve un asesor que fue el profesor Víctor Lenarduzzi, y el equipo estaba integrado, además por Franco Giorda, que es uno de los editores ahora, pero también es docente de la facultad, por Pablo Russo, que también ahora está jugando de editor en esta instancia, pero también fue integrante del equipo de investigación, y Rocío Piccoli, que es otra colega también docente de la facultad. Hicimos las entrevistas en ese momento, en principio con la idea de hacer una investigación, ¿no? de más sociológica, cultural, de ver cómo se produce música, qué cambios históricos hubo y demás, pero sabíamos que iban a salir testimonios interesantes, por eso hicimos las entrevistas ya pensando en que se publiquen, no como un material académico, ¿sí? No como un análisis teórico y demás, sino más bien como un testimonio colectivo. ¿Sabes que lo primero que me pregunté cuando vi esto era cómo lo iban a presentar? Si iban a hacer las entrevistas así, pregunta-respuesta y el testimonio directo, o si iba a haber una mediación de quien escribía, ¿no? Más también en términos, no sé si académicos, pero en términos de una historia contada. Sí, el texto tiene un prólogo que, como decías vos, bien decías, lo escribió Sergio Pujol, que es un investigador de La Plata, muy especializado en música argentina, y después hay un texto mío que viene a ser como una contextualización de esas entrevistas, ¿no? Ahí está un poquito esto, ¿no? El hilo conductor de contar un poco de qué van las entrevistas o cómo se pueden leer, ¿no? Porque también hay un orden cronológico de las lecturas de esas entrevistas en relación a la generación a la que pertenece cada músico. Claro. Entonces, ahí hay una lectura mía, si se quiere, al principio, pero después están las entrevistas para ser leídas de corrido. Franco, decime. Bueno, como dijo Román, fuimos parte de este proyecto desde el inicio, siendo parte del equipo de investigación, y ahora somos, junto a Pablo Russo, editores de la obra, como una prolongación de nuestro medio digital de periodismo cultural, que es 170 escalones. Este es el 4º libro que editamos, así que contentos por estar acompañándolo a Román en este proceso. ¿Qué hay escrito, qué hay editado sobre música? ¿Es estrictamente musical y de Paraná o algo más y de Entre Ríos? Es música de Paraná. Sí, exactamente. Música de Paraná. ¿Hay algo escrito ya? Hay muy poco. Hay muy poco. Hay un libro de memorias de Kiki Aquino con respecto a su experiencia en una banda que se llamaba BDI, Borromeos de Yugur, y después están las letras de las canciones que escribió el Flaco Martínez, hijo del Zurdo Martínez, que se dedicó al rock, y eso es la obra bibliográfica que hay producida en la ciudad con respecto al rock y sus aledaños. Después me imagino, hay mucho en medios periodísticos, ¿no? Debe haber mucho en prensa, no sé si revisaron algo de eso. Revisamos poco, la verdad. La investigación en su momento era como acotada en términos del alcance que podíamos hacer, y era o hacíamos las entrevistas o hacíamos archivo, y dijimos, vamos a las entrevistas porque son las voces que hay que preservar, ¿no? De los actores que han estado en la escena musical en los últimos 40, 50 años, 60 años en Paraná. Así que nos fuimos ahí directamente y nos quedó pendiente meternos más en archivo. ¿Es todo rock, principalmente rock? Hay de todo, hay de todo. O sea, hay una línea que tiene que ver con lo que podríamos llamar el rock en un sentido muy amplio, ¿no? Y muy laxo, pero hay, por ejemplo, hay una entrevista a Leo González que se ha dedicado a la dirección de coros, por ejemplo, y que ha incorporado mucha música de rock en el repertorio de los coros, del rock nacional y demás. Entonces también hay una cuestión ahí con la música coral. Hay algunos músicos como Alfonso Beques o Emilia Cersofio que han tenido algunos vínculos con algunas vertientes más folclóricas, más de fusión, si se quiere.
O sea, no es... Pero ellos son como una generación más joven. Más joven, sí, más joven. Son pero, actuales. Claro. Pero no es, o sea, no hay una cosa acotada de señalar de parte nuestra, mía o nuestra, hasta dónde llega el rock y de acá en más no es rock. No nos metimos en esa discusión. Ajá. Porque, le interesaba el proceso de formación, cultural, digamos. Sí, el proceso de formación, de composición, cómo se aprende a tocar música. Qué experiencias son las que hacen que las personas se dediquen a la música, experiencias a veces muy de la infancia o de la adolescencia, del barrio, del club, de la iglesia, de la plaza, no, todas esas experiencias locales que a veces son muy distintas a las que encontramos en las grandes bibliografías del rock nacional, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque son experiencias situadas muy en lo local, incluso... Bueno, perdóname, porque yo te iba a preguntar justamente si había mucho cruce, imagino que sí, que surgiría de las entrevistas, mucho cruce de la experiencia local con las referencias nacionales, ¿no? Sí, hay. Incluso hay muchas anécdotas, por ejemplo, no sé, de recitales famosos en la ciudad, no sé, ciclos de recitales. Recuerdo uno que con Franco siempre comentábamos, que era un ciclo que se hizo en el Club Paraná a fines de los 90, donde tocó, no sé, Todos tus muertos, 2 minutos y demás. Entonces muchos músicos dicen, yo fui a esos recitales y me enganché ahí. Claro, lo que pasa es que vos decís, los 90... Bueno, ya pasaron 30 años, pero para nosotros es relativamente reciente. Bueno, pero son historias que si no se documentan... si no se registran, se pierden. Hay también alguna historia de Los Brujos, que es uno de los primeros grupos que aparece mencionado en la década del 60, de un recital de Sandro, por ejemplo, en Paraná también. Aparece una anécdota de un recital de Sandro. Claro, yo lo pensaba porque, qué sé yo, acá muchas veces hemos hablado o con Alfredo Ibarrola, o con el Pedao Felici, o con Daniel Rocci, que cuando te contaban tu experiencia y me abrían los ojos también respecto de cómo se vinculaba lo que ellos hacían acá con lo que estaba sonando en el orden nacional, ¿no? Pensaba si algo de eso aparece. El foco igual no está tanto en eso, sino más bien en el costado opuesto, sería, que es más rescatar la experiencia local. ¿Qué significa dedicarse a la música en Paraná? Es un poco el sentido de la obra. ¿Y qué significa dedicarse a la música en Paraná? Y bueno, a ver, aparecen un montón de cuestiones ahí en los testimonios. Algunas son transversales, como por ejemplo el tema de la autogestión. Paraná no tiene grandes sellos discográficos. La estructura mediática ha sido muy cambiante. Ahí aparece entre los 60, los 70, los 80 y más adelante muchos cambios en los medios de comunicación, por ejemplo, que han ido haciendo que los músicos tengan que ser siempre nuevamente creativos a la hora de buscar cómo difundir la música. No tanto... o no solamente en cuanto a la creatividad de sus obras, sino en la creatividad en las estrategias de difusión. Más vale. Los espacios para tocar, por ejemplo, también. Los espacios para tocar han tenido idas y vueltas, ¿no? Espacios físicos, claro, decimos. salas. Hubo momentos de muchas salas, momentos de muy poquitas salas. Ahí aparece, por ejemplo, un vínculo con lo nacional, el post-Cromañón, por ejemplo, ¿no? Se cerraron un montón de lugares porque no cumplían las normas, entonces... No había lugares para tocar. ¿Espacio? ¿Qué periodo abarca? ¿Qué espacio temporal? ¿La investigación arranca en...? La investigación tiene entrevistas que están hechas entre el 18 y el 19, pero referidas a... Claro, referidas a grupos que tocaron en Paraná desde la década del 60 hasta la actualidad. Hasta los 2010. Pregunto. Un poco más. 2020. Sí, 2020, hasta 2020. ¿Hay algo sobre la alternativa musical argentina? Porque uno tiene la sensación de que... qué sé yo, no sé cuántos hitos marcarías vos después de esta investigación respecto de la producción musical de Paraná. La verdad que no lo sé, pero si vos me decís uno, yo te digo la alternativa. Sí, está la entrevista a Alberto Felici. Alberto Felici fue uno de los entrevistados justamente, bueno, porque la alternativa musical argentina ha sido un faro, digamos, claro, ¿no? Un faro de la aparte de la recuperación democrática, marcó toda una época en la producción cultural. Entonces, bueno, nos interesó... Pensé en eso cuando decías de las salas y me fui al anfiteatro. ¿Viste? Claro, sí. Está entrevistado. A ver, los hitos... ¿Pero es lo más importante o qué hitos marcarías vos? Bueno, a ver, Los Brujos, que es un grupo anterior, digamos, una generación anterior al Magma y a Feliz y demás, ellos lograron meter algunos sencillos en un vinilo que era Pidamos peras a mandioca. Famoso vinilo. Tocaron en Buenos Aires. Claro, estuvieron viviendo en Buenos Aires. Uno de ellos tocó con Papo. Claro, sí. Tocaron en el Barrock, en el primer Barrock. En ese vinilo era un compilado de los artistas del sello. Aparecía que yo, Papo, Tanguito, Box Day. O sea, como que, bueno, metieron un par de temas ahí. No es poca cosa. Curat toca todavía. Se presenta con 81 años. Anda cantando. El entrevistado de Los Brujos, que es Calabreta, también. Siguen tocando. Sí. Y bueno, entonces Los Brujos, la alternativa y qué otra cosa.
Bueno, después viene Acólitos. Acólitos Anónimos también marcó una época en la ciudad, digamos. Ahí nosotros entrevistamos a Corcho, que bueno, él es sonidista además, entonces también está muy en contacto con las nuevas generaciones. Eso es muy interesante, ¿no? La cuestión intergeneracional de los músicos. Corcho Soñés tenía estudio de grabación. Claro, y hace sonido para bandas en vivo. Entonces él tiene mucho, o sea, sabe quiénes están tocando, dónde, los grupos nuevos. Entonces ahí también hay una cuestión, ¿no? De las entrevistas tienen un valor que es que los músicos se van mencionando entre sí. Uno va avanzando en la lectura y va diciendo, este ya lo mencionó aquel, y este otro que viene acá ya también estaba mencionado allá. Entonces hay una cuestión también intergeneracional, ¿no? De que se referencian. Bueno, está 12 Monos también, es una banda que tuvo cierta relevancia. ¿Y por qué no está en esta lista el Negro Aguirre? El Negro Aguirre aparece mencionado bastante en el prólogo de Pujol, aparece también mencionado en algunas entrevistas porque hay músicos entrevistados que fueron miembros de la banda del Negro Aguirre. Una cosa que hablábamos justo, mira, antes de entrar con Pablo, que es uno de los editores, es que cuando hicimos la investigación un poco el criterio era, como no podíamos entrevistar a todos los músicos, porque es imposible, digo es imposible en los tiempos que tenemos y demás, entonces dijimos, bueno, busquemos un músico al menos de cada generación. Y tratemos de que ese músico nos hable de todo lo que sea posible de sea su representativo generación. del periodo. Cosa de que queden mencionados los músicos por el relato de sus pares, ¿no? De sus colegas. No fue fácil, eso nos llevó a armar, las entrevistas están armadas, ¿no? Con unos cuestionarios base que además fueron después como reformulados a medida que hacíamos las entrevistas. Cada entrevistado tuvo preguntas específicas de acuerdo a su especificidad, a su instrumento, a su género musical y demás. Pero había como una lista de temas base que le preguntábamos a todos lo mismo, pensando en esto, en que nos traigan información, que nos traigan en el sentido que nos dejen información en las entrevistas de qué espacios usaban para tocar cuando empezaron a tocar, dónde estudiaron música, dónde aprendieron música, porque hay gente autodidacta que fue a la universidad, que estudió con particulares. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, bueno, tratar de que todo lo más posible quede mencionado en alguna página del libro, digamos, que quede algo ahí, para que quede algún registro. Se me ocurre que un riesgo de un trabajo de este tipo es que termine siendo color local, ¿no? Una cosa de la aldea, como podría ser una pintura. Me pregunto en este sentido, supongo que no es la idea y que no es el objetivo y que no es el resultado final del producto, pero quiero saber, ¿hay algo que caracterice a Paraná en términos musicales? Es decir, que si vos te vas a Buenos Aires a tomar un café, qué sé yo, con tipos de la industria cultural o de la música, decir, bueno, Paraná es esto, como Rosario es esto, o como Mendoza es esto, o como Buenos Aires es tal cosa. ¿Hay algo que nos identifique o que le dé algún prestigio particular? Mira, en términos musicales no me animaría a dar una respuesta. En términos más culturales, digo, de las prácticas culturales de estos músicos y demás, hay un sentido de identidad muy fuerte con la ciudad. O sea, hay una cosa identitaria de yo quiero vivir en esta ciudad, yo quiero hacer mi música en esta ciudad, incluso sabiendo que quizás si me fuera a otra ciudad me iría mejor, me quiero quedar en esta ciudad. Eso aparece un montón en las entrevistas. O sea, hay una identidad muy fuerte de vivir acá, de hacer esa música que hacen acá. Yo no me animaría a hacer una respuesta respecto a la música porque el libro en sí es sobre las experiencias de vida de los músicos y no sobre el producto que ellos hacen, que es la música, ¿sí? Después, obviamente, invitamos siempre a la lectura. En el libro aparece esta invitación a la lectura escuchando música, porque son libros que son interesantes de escuchar. Escuchar la música mientras uno va leyendo, las bandas y demás. Debe haber un montón de menciones a canciones específicas. Aparecen canciones, grupos, experiencias, recitales. Y si uno se pone a buscar, hay muchísima música en Internet. En YouTube también. Sí, en Spotify, en YouTube. Sí, o sea, hoy se encuentra. Hoy hay de todo en todos lados, se pueden armar una playlist tranquilamente para leer el libro. Pero sí hay una identidad muy fuerte. Ya la deberían haber armado ustedes. Debería estar la voz de sonido. Vos sabés que lo evaluamos a eso, a poner un QR que lleve a una lista, pero finalmente desistimos de la idea, pero para que cada uno la arme. A gusto. No, bueno, pero con esto pasa como con muchas otras cosas. Hay un montón de autores, de temas, de poesías musicalizadas que uno desconoce que están musicalizadas, ¿no? Y que te encontrás con un autor que yo dice, che, mirá, yo grabé con María Silva tal cosa y buscalo que está en YouTube. Y yo creo que un registro de eso es muy útil, aunque suene elemental frente
a la magnitud del trabajo que supone esto, sí. ¿no? A ver, después, volviendo un poco a tu pregunta anterior sobre lo que caracterizaba un poco. Nosotros cuando hicimos la investigación, una de las cuestiones que investigamos, que no está ahí en el libro porque fue más académico, es qué había producido en términos de investigaciones sobre el rock o sobre la música en general en las ciudades que estaban por fuera de Buenos Aires. Porque, bueno, siempre recibimos, no sé, hay una biblioteca completa sobre, no sé, el rock nacional, sobre los, no sé, Charly García, Fito Páez. Sobre Rosario, sobre Rosario hay mucho. Libros sobre la trova rosarina, sobre seguro. Rosario hay mucho, sí. No tanto, uno creyera que hay más. ¿No? Hay 3 o 4 libros publicados. Sobre Córdoba hay también un par y demás. Entonces, bueno, empezamos a investigar y ahí sí se ven como las líneas de contacto entre ciudades medianas, chicas, del interior del país, que tienen más o menos los mismos problemas, ¿sí? Que tienen más o menos las mismas expectativas respecto a, bueno, esto, ¿no? De irse o volver o no irse, pero poder pegarla sino como que esto aparece muy, muy claramente en otras investigaciones que revisamos en su momento de otras ciudades del país. Sí, la mayoría de los músicos tiene ese dilema, ¿no? De la escena local es limitada por cantidad de tiempo, por mercado, suena feo, sí, pero por mercado cultural es limitada y van mirando siempre de reojo a Buenos Aires. Bueno, con ciertas bandas que lo logran. Santa Fe tiene Cabezones y Raga, Rosario 1000, Mendoza tiene muchísimas también. Entre Ríos le faltó, al menos en el rock, esa banda que dé el salto, quizás. Hubo algunas incursiones, como esto de Los Brujos, BDI también, llegó a tocar en Cemento, bueno, Acólitos. Y eso ha ido cambiando con el tiempo, porque hoy a través de Internet las bandas se dan a conocer a nivel internacional. Claro. Incluso el último de los entrevistados, que es Gabriel Ravena, hoy está de gira en Europa con su banda y acá prácticamente que no hacen recitales. Que se llama Mefistófeles, la banda. Y bueno, esto que vos preguntabas hoy de los hitos, yo creo que Internet cambió completamente la escena, no solo en la difusión, sino también en los modos de aprendizaje. Hay casos que cuentan que ya cuando nacen o son nativos digitales o adquirieron Internet muy tempranamente, y aprenden a tocar los instrumentos a partir de tutoriales. Claro. Y antes había una transmisión de maestros, maestras, iban a aprender piano a la casa de uno, etc. Sí, o esperar que llegara la revista Canta Rock con los acordes para ponerse a sacar los acordes, y hoy con Google es muy fácil encontrar. Ahora me pregunto si la red necesariamente democratiza la posibilidad de que un nogoyaense sea escuchado en Tokio o en la nube se pierde todo. Y hay algo de eso. Hay algún crítico que dice algo así como que todos somos difundidos globalmente, pero todos estamos al mismo nivel en un punto. O sea, todos somos famosos para 5 personas, en realidad. Claro, claro. Es un tema ese, sí. Pero bueno, el caso que menciona Franco, que es el último entrevistado, de Gabriel, de la banda Mefistófeles, ellos están en su segunda gira europea ahora. En la entrevista, cuando le hicimos la entrevista, tenían esa expectativa de, bueno, a ver si algún día logramos, porque ya tenían discos publicados en vinilo, en cassette, en CD, en Francia, en Estados Unidos y demás. Bueno, finalmente lograron hacer la gira europea el año pasado, la primera, y ahora están en la segunda gira europea. Y como dice Franco, es una banda que es como bastante de nicho, porque hacen un rock pesado, pero que en Paraná prácticamente no tocan. Y son conocidos, tienen un montón de seguidores, venden sus discos y demás. Entonces también ahí hay un cambio. Yo no sé si es para mejor o peor. Es difícil decir si es para mejor o peor. Pero lo cierto es que hoy por hoy los músicos no necesitan irse a vivir a Buenos Aires donde atiende Dios, sino que bueno, pueden ir y volver o pueden estar haciendo como otras estrategias. Así es. ¿Dónde se consigue el libro? Se va a vender en la presentación y después nos contactan a través de las redes de 170 Escalones o a través de Román Mayorá y nosotros por ahora somos los encargados de distribuir y seguramente en alguna librería de la ciudad va a estar. Déjame agregar algo, que el equipo de edición se completa con Manuel Siri, que fue el diseñador, y con Paola Calabreta, que fue la correctora. Y este libro, que estamos orgullosos de haberlo logrado por la calidad en la factura que tiene, lo pudimos hacer porque el proyecto fue seleccionado en el FEICAC, que es el Fondo para la Cultura, la Ciencia y las Artes de la Municipalidad. Y bueno, gracias a eso
es que contamos con un presupuesto como por lo menos cubrir algunos o buena parte del costo. Está buenísimo. Van a estar con un stand en la Feria del Libro también. También. Sí, también. Y lo presentan este viernes. Este viernes se presenta en Casa Boulevard Sala Metamorfosis, en calle Ituzaingó 80, va a estar Panza Verde, que es un dúo musical de acá de la ciudad, que tocan guitarras. Vamos a hacer una charla, vamos a vender el libro, a compartir. ¿Cuánto cuesta el libro? 30.000 va a salir en la presentación. Sí. Muchos de los entrevistados van a estar porque ya los hemos invitado claro. y esperamos que puedan estar, así que también va a ser un lindo momento para la propia comunidad musical de la ciudad, encontrarse, charlar y demás, y creemos que el libro es un aporte no solo en términos de lo que nosotros hicimos, sino también del apoyo, como decía Franco, del FEICAC, para preservar un poco las experiencias, la historia de la música local y abrir a nuevas discusiones, que también es algo que en la carrera donde trabajamos, en gestión cultural en la UNER, es algo que siempre tratamos de poder pensar juntos hacia dónde va la cultura local, cuáles estrategias nos damos para subsistir, para crecer y para expandirnos, ¿no? Entonces me parece que también es un aporte en ese sentido poder contar con un libro con información precisa, histórica en este caso, sobre un sector cultural importante como es la música. Se presenta el viernes entonces a las 20, Las Voces del Sonido, Historias de Vida, en la producción musical de Paraná. Su autor es Román Mayorá, uno de los editores aquí con nosotros, Franco Giorda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más. Si son Mercedes-Benz, nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Consulta en www.automotoresmega.com.ar. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El Gobierno de Entre Ríos informa su línea gratuita 0800-777-6000 de atención a usuarios para consultas o reclamos por inconvenientes en el servicio eléctrico. EPRE, al servicio de los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Vas a publicar? Circunpunto te ayuda. Edición, diseño de tapa, corrección, gestión de ISBN. Comunicate al 343 40 64 031. Circunpunto. AGMER, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Más de 40 años defendiendo la escuela pública y los derechos de las y los docentes. Para seguir creciendo en estabilidad laboral, carrera docente, salarios y condiciones dignas de trabajo, viviendas y salud. Para defender y sostener la educación pública como derecho social. Nuestra fortaleza está en la organización colectiva y la práctica democrática que respeta la pluralidad de voces. AGMER, con nuestra historia como bandera y el corazón en cada escuela. Una tragedia sacude la provincia de San Juan. Cayó un helicóptero que estaba contratado para emergencias. Murieron sus 7 ocupantes. Se trata de bomberos, autoridades de la policía, protección civil y brigadistas que iban a dar justamente una capacitación sobre manejo del fuego. Iban hacia la provincia de La Rioja y el helicóptero cayó en el parque provincial Ischigualasto. Murieron las 7 personas en esta triste noticia que enluta a toda la provincia. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuida la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. zonarus.com.ar de Río Uruguay Seguros. Tenían que castigarse todos los días con un látigo, usar un cilicio en las piernas o una mordaza en la boca durante 24 horas. Estar a pan y agua y encerradas varios días como escarmiento. Las torturas del convento. El nuevo libro de Daniel Enz. Tormentos,
privación de la libertad y autoritarismo en el monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Las torturas del convento. Próximamente en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice. Saludamos a la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz? Pero bien, Antonio, ya preparada para hablar de nuestro libro, de nuestro texto de hoy. ¿Qué librito y qué autor elegiste, No, vos sabés que me quedó picando cuando comentamos el libro de Da Empoli, de los depredadores, donde él lo menciona en un capítulo. Y dije, bueno, en algún momento vamos a ver qué dice Maquiavelo sobre todo este personaje tan singular que fue César Borgia, ¿no? Nicolás Maquiavelo, que nació en 1469, que murió en 1527, y escribió El Príncipe en 1513. Exacto. La obra está escrita en italiano, con los títulos en latín. Tiene una prosa muy potente, muy incisiva. Hay una enorme economía verbal, es muy clara. Y bueno, va a ir trazando el modelo del político ideal que él considera que sería César Borgia. Nosotros vamos a comentar 2 capítulos brevemente. El capítulo 21, que se llama Lo que conviene a un príncipe, para que lo consideren excelente. Dice, ninguna cosa hace estimar tanto a un príncipe cuanto lo hacen las grandes empresas y dar de sí ejemplos fuera de lo común. Y pone como modelo de este príncipe al rey Fernando de Aragón de España, el católico, y menciona entre sus acciones y emprendimientos públicos que asaltó la ciudad de Granada, mantuvo guerras con África, Italia y Francia, dice, expulsó a los marranos. Esto era un proyecto de ambos reyes, ¿no? Luego señala que el príncipe debe dar ejemplos que sean significativos en su gobierno interior, tiene que identificarse con un perfil claro, original, y además se debe ingeniar para dar de sí en todas sus acciones fama de hombre grande y de nombre excelente. Además se estima o se valora a un príncipe cuando es verdadero amigo o verdadero enemigo. Claro. Es decir, tiene que tomar partido en todo caso, y ese partido va a ser mucho más importante que mantenerse neutral. Eso le va a dar fama y prestigio y debe ser obviamente muy auténtico al tomar esa decisión en una guerra. Porque el enemigo le va a exigir neutralidad y el amigo le va a pedir ayuda con las armas. Dice también que un príncipe debe apartarse de acompañar a alguien más potente que él para ofender a alguien, porque venciendo queda hecho prisionero suyo. Entonces, insiste, los príncipes deben rehuir estar a discreción de otros. Es decir, deben rehuir el condicionamiento de un poderoso y confiar solamente en su propio poder. Esa página, ese capítulo se le perdió no lo leyó el presidente de la Nación, ¿no? Justo eso no lo... Mira, yo creo que muchos políticos... Yo justamente elegí esto de las cualidades del príncipe y después la de sus secretarios, un poco para ponerlo también como referencia para analizar la realidad cotidiana y política que vivimos acá y en el mundo entero, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, señala entre las cualidades del príncipe que debe amar las virtudes y honrar a los excelentes. Esto va a ser lo que va a determinar los términos de la relación. Dice que
debe estimular a los ciudadanos para que practiquen el comercio y la agricultura, que le van a dar crecimiento al Estado. Debe otorgar premios a los que busquen engrandecer su ciudad y además organizar para el pueblo fiestas y espectáculos. Un poco de pan, de pan y circo ahí recomienda Maquiavelo. Sí. Y además señala que sería bueno que se reunieran con los distintos grupos que integran la ciudad para manifestar su humanidad y su generosidad. Siempre debe preservar la majestad y su dignidad, ¿no? Es decir, la dignidad principesca debe anteponerse y debe cultivar el bienestar de los habitantes. Bueno, el capítulo siguiente, el 22, sobre los secretarios de los príncipes. Hay que aclarar todo el tiempo que cuando la traducción al presente sería sobre los ministros del presidente, digamos, cuando Maquiavelo dice quién debe ser el secretario del príncipe, lo que nos está diciendo, claro, si leemos hoy, quién debe ser el ministro del gobernador o el ministro del presidente. Exacto, son los colaboradores que tienen su gestión. Y dice, la primera conjetura que se hace sobre el cerebro de un señor es ver los hombres que tiene en torno. Y esto es muy claro. Cuando son capaces y fieles, siempre se lo puede juzgar sabio, porque ha sabido conocerlos lo suficiente y mantenerlos fieles. Es decir, la calidad de quienes trabajan con el príncipe debe estar en nítida correspondencia con su sabiduría. Después hace una diferencia entre tres clases de cerebro: el que entiende por sí mismo, el que discierne lo que otro entiende, y el tercero, que es el que no se entiende a sí mismo ni a otro. Ese sería el descartable. Él dice que hay que tener en cuenta condiciones intelectuales importantes para entender los problemas. Y luego da un consejo. Dice, cuando ves que el ministro piensa más en sí que en ti y rebusca en las acciones su propia utilidad, no será buen ministro y nunca puedes fiarte de él. Quien tiene el estado de uno en sus manos jamás debe pensar en sí mismo, sino siempre en el príncipe. Esto es muy, muy claro. Yo creo que nos toca muy de cerca. Claro, las internas, historia política. Las internas de los gobiernos, el presidente que desconfía del vicepresidente o el presidente que desconfía de su ministro y el ministro que piensa en ser el sucesor del presidente. Maquiavelo escribía esto hace 5 siglos y es noticia de todos los días en los diarios, ¿no? Exactamente. Dice, quien tiene el estado de uno en sus manos jamás debe pensar en sí mismo, sino siempre en el príncipe. Es decir, un ministro que sea bueno y leal debe anteponer los objetivos y acciones del príncipe respecto del manejo del Estado. Además, le recomienda al príncipe que cuando tenga un buen ministro debe honrarlo, hacerlo rico para que se sienta obligado con él y haciéndolo partícipe de los honores y de los cargos, de modo que le demuestre que lo necesita, que debe estar con él. El príncipe que valora la bondad y eficiencia de un ministro debe manifestarle su reconocimiento por las acciones que ejecuta en su nombre. Es decir, esto es lo que genera la fidelidad del funcionario, ¿no? Y la entrega a la gestión del príncipe. Debe hacerle sentir que le es muy útil desempeñando sus funciones y estimularlo para que siga en ese camino. Bueno, pasadas las características y recomendaciones, decíamos hoy que el prototipo de los muchos príncipes que había en la época es César Borgia. Es una familia, en realidad el apellido original es Borja, porque son de origen valenciano. Él nace en Roma en 1475 y muere en Viana en 1507 a los 31 años. Era hijo del Papa Alejandro VI y estudió teología y leyes en las universidades de Perugia y Pisa y ascendió en la carrera eclesiástica desde los 16 años
hasta ser capitán general de los estados papales. Dicen que su desempeño militar era brillante. Y él tomó como suya la misión de reforzar la política militar y diplomática del Papa, su padre, para consolidar el poder de la Casa Borgia, que era una de las tantas famosas entre las familias italianas como los Colonna, los Sforza y los Orsini, con los cuales tienen cruces, incluso a veces se enfrentan. Pero bueno... todo esto está re lindo. Viste que yo te comenté que había visto tarde, como siempre yo, los Borgia, ¿no? En la miniserie que protagoniza Jeremy Irons. Todo esto está bien explicadito y contado de manera muy entretenida. Están bien hechas las series sobre este tema. Bueno, con el paso del tiempo y a partir de sus acciones bélicas, va adquiriendo títulos. El duque de Valentinois, luego el duque de Romagna, una vez que conquistó Romagna, Urbino y Camerino, y de estos títulos se desprenden otros tantos de dignidades nobiliarias, que bueno, no los vamos a citar acá. Y dice, es lo que considera Maquiavelo, que este personaje se ha inmortalizado, y lo hemos visto en las sagas cinematográficas y de series, como el prototipo de un individuo cruel y ambicioso, que es la imagen que da la Empoli, que supo dividir a los enemigos para apoderarse de parte de sus tierras. Y ahí había que ser muy, muy agudo. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando muere Alejandro VI y se proclama a Julio II, que es el Papa de la Rovere, otra familia muy importante, este Papa era enemigo. Claro. Y bueno, eso determina la caída de César Borgia, que muere en una emboscada en 1507 durante el asedio de la ciudad de Viana en Navarra. Y esto me pareció muy interesante. Dice Maquiavelo que la divisa con que lo reconocían, él la pone en latín, aut Caesar, aut nihil, es decir, o César o nada. Más drástico que esto. Imposible. Me pareció impresionante. Es decir, no hay otro igual a César. Y es César casi, Borgia, por supuesto. es casi una regla para mucha gente en términos de ejercicio del poder. Interesantísimo. Sí. Bueno, vos señalabas, hay una película, yo esta no la conozco, un film de Antonio Hernández del año 2006, que se llama Los Borgia. Después la serie que vos citaste de Jeremy Irons, que creo que no se llegó a terminar por motivos económicos. Y hay una actual que la recomiendo fervorosamente, que se llama Borgia, está hecha entre 2011 y 2014. No me acuerdo si está en Prime o en Disney, que es del director Oliver Hirschbiegel. Y el actor lo recomiendo porque me parece que es el ideal para este personaje. Es un irlandés muy joven que se llama Mark Ryder y que compone este César Borgia de una manera admirable. Así que, bueno, para los que les interese la historia, la podemos buscar. Pueden consultar el libro o si no avanzar con la serie, que está muy bien hecha, muy recomendable. De Nicolás Maquiavelo y de El Príncipe nos habló hoy la profesora Beatriz Arbacetti. Gracias, Beatriz. Hasta la semana que viene. No, al contrario, Antonio. Hasta la semana próxima. Chau, chau. Este espacio fue auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice. Un personaje, una tradición, un recorrido. Montiel, la biografía de un caudillo amado y odiado. Un libro de Antonio Tardero. Ya está en librerías y kioscos. Porque para entender las cosas es preciso contar una historia.
Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, Banco Entre Ríos te da una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo pack Emprendedores con préstamos a tasas especiales, soluciones de cobro, cuentas y tarjetas, asistencia legal y contable 24/7, formación y networking y muchos beneficios más. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Ingresá ahora en bancoentrerríos.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Válido cartera de consumo, vigencia del 9 del 9 de 2024 al 31 del 3 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancoentrerrios.com.ar. Nuevo Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima CUI 3370 79 95 51 9 Monte Casero 128, Paraná, Entre Ríos. La Ciudad Paraíso te espera. Durante todo el año, Santa Elena te ofrece gran variedad de alojamientos, gastronomía y atractivos, actividades culturales y deportivas. Visita un lugar distinto, un paraíso en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná, donde la naturaleza te acompañará por cada rincón. Más info en www.turismosantaelena.com.ar. Tierra Greda. 45 años agregando valor a la producción entrerriana. Es largo el tema, así que apúrese, Martínez. El lunes habrá paro docente en todo el país, lo confirmó Cetera ante la falta de paritaria nacional. Algunos mensajes rápidos. Amigo Tardelli, es un oyente que evidentemente se equivocó de persona, porque usted no tiene muchos amigos. Yo no tengo amigos. Dice que siempre lo escucha y que está de acuerdo con su editorial. Gracias, que el gracias. pueblo es cobarde y que nunca ha visto... Yo no dije eso. Eso lo dice el oyente. Que nunca ha visto una provincia que lo gobierne alguien que no es de la provincia, está en contra del gobernador Frigerio. Este otro mensaje decía, preguntaba a Román Mayoral, a gente de 170 escalones, si entrevistaron a Carlos de Chancy, de Tiburón, o a la gente de Focius, que eran muy populares. Bueno, claro. No, quizás no están entre los entrevistados, están las épocas. Ahí tiene 2 nombrecitos para buscar usted cuando se ponga a leer el libro. Ahí estaba Barraco Mármol, mi amigo Barraco Mármol. Bueno, no le dice nada. Barraco Mármol, ¿no? Bueno. Literatura, política, historia, todo lo que buscas está en Códice. Códice, Buenos Aires 213, la librería tradicional de Paraná. ¿Querés conocer lo que hacen tus representantes en el Senado? Ingresá a www.senadoer.gov.ar. Con tarjeta Consumax, ahorrá en cada compra. Aprovechá las promos WOW, 3 cuotas sin interés más 10% de descuento en supermercados, carnicerías, deporte y más. Consumax. UPCN cuenta con una escuela de formación profesional destinada al trabajador público y su familia. UPCN te da la posibilidad de aprender un oficio con rápida salida laboral. Estudia para soldador, gasista, electricista, sanitarista. Certificados de validez nacional. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Más información en sede gremial. Santa Fe 463. Teléfono 0343-423-0138. Paraná. UPCN te representa de verdad. Una flor recogida por la calle, bebé. Un país con su bandera. Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé. De lunes a viernes, de 17 a 19. En el 2000 también, por Radio Costa Paraná. Periodismo. 28 años. Con princesas, piratas y dragones, bebé. Y pastillas de mosquitos. Calecita una vez a la semana, bebé. El 29 de julio de 1957, o sea, hace 69 años, fallecía el escritor argentino Ricardo Rojas. Nacido en Tucumán, Rojas es autor de una obra muy prolífica, entre la cual se destaca su Historia de la Literatura Argentina. Fue asimismo el creador de la Cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue periodista, fue poeta y fue ensayista. El Santo de la Espada, su biografía del general José de San Martín, fue llevada al cine en 1970 por Leopoldo Torre Nilsson.
fue rector de la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Irigoyen, y el golpe de Estado del general José Félix Uriburu lo mandaría a la cárcel de Tierra del Fuego. Un fragmento de su Oda de las Banderas, nos permite ahora cerrar el programa evocándolo. Las últimas palabras. Textos. Recuerdos. Valores. Sensaciones. Personajes. En el 2000 también. Las últimas palabras. Cuando llegan los días consagrados a celebrar los fastos de la patria, y el pueblo entero con su voz de bronce, libertad, libertad, cantando pasa. Nada conmueve más la generosa fibra nativa, cuanto el ver alzadas con la bandera de la patria nuestra, las 100 banderas de las otras patrias. Patria feliz. El tibio hogar seguro abras al triste que a tu puerta llama. Hoy que buscan el sol de tus blasones en doméstica paz, todas las razas, lumbre solar, nueva justicia llegue a los caídos que en tu umbral aguardan. Para esa alta ambición se abrió infinita, campo de libertad, la verde pampa. Se alzó a mostrar el rumbo de tu empresa con tu índice de piedra, el Aconcagua, y el bardo antiguo te cantó en sus odas, profetizando una futura Atlántida. Pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Dame tu esperanza, América India. Dame tu sonrisa, América negra. Dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva.
brilla como el sol y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, Pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar. canta como el viento, peinador de trigo. Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Canta por las voces de los que soñaron, Canta por las bocas de los que lloraron. Canta por los bellos días que se han ido. canta por mañana, canta buen amigo. Y cuando no se dieron cuenta de repente, nos volvimos la voz de todo un continente, uniendo los colores de todas las banderas, viajamos por el horizonte borrando fronteras. No me arrepiento de la tierra que me vio nacer, desde el momento en que la luna me dijo qué hacer. No me arrepiento, no me arrepiento de ver a mi bandera flamando en el viento y de lo que represento, de lo que siento. Sube, sube, bandera del amor. Así se llama esta canción, Sube, bandera del amor, de Víctor Heredia, en una interpretación colectiva de cantores argentinos. Antes leíamos de Ricardo Rojas, Oda de las Banderas, hace 69 años. El 29 de julio de 1957 fallecía el escritor argentino Ricardo Rojas. Yo no voy a acotar nada, solo le voy a decir que a Florencia no le gustó. Bueno, Baja pero... el pulgar, no le gustó ni el texto ni la música. Bueno, Que bueno. bajó 2 veces el pulgar, si no hubiese bajado una sola. Bueno, que en las ruinas circulares, su prestigioso espacio, ponga la poesía que Tiene se le grandes antoje, entrevistas. de grandes entrevistas y el tema musical que quiera. Hoy está las ruinas circulares. ¿Nos puede adelantar? ¿Hoy habla un hincha independiente? ¿Nos puede adelantar el tema de... El próximo habla un hincha independiente. ¿Un hincha de Independiente? ¿Y cómo, cómo encontró un hincha de Independiente? Quiero decir, alfabetizado, ¿no? De los que saben leer y escribir. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? buenas noches. ¿Qué tal? Leyendo libros encontré un autor ¿Quién muy es? hincha de ¿Quién es? Independiente. ¿Quién es? Martín Sivak. Tiene como amuleto principal una camiseta que le regaló Bocchini. Ah, muy bien. todo hombre de bien. Utiliza en este caso una frase que eternizó Una el vez yo- señor José Pastoriza, como en los momentos en los que necesita Sí. una arenga. Sí, ¿y? ¿Cuál es la frase? Ay, Sebastián la vas a ver mejor Vayan, que yo. jueguen y ganen. Sean hombres. Sí, qué creativo, loco. Sean hombres. Un vayan, jueguen y poeta, ganen. no una cosa El extraordinaria. día del Partido Rojo, aquella hazaña en Yo me Córdoba, acuerdo- 1978. Yo me acuerdo que compré un día fui ahí, estaba ahí en San Martín y compré una camiseta de Bocchini y después fui ahí al Club del Trueque, me dieron media de Chacarita por una de Bocchini. ¿Cómo va a decir eso? Pero sí, No soy sí. respetuoso. Bueno, señores, gracias No, por todo. La intención es que el próximo miércoles salga el hincha de Independiente. quién sale? Hoy sale un hincha de Boca. ¿Quién? ¿La Rosa? No, Martín Coan. Ah, sale Coan. Porque va a estar mañana acá en Paraná en Ah. el Congreso de Literatura, entre libros, entre discursos. Él viene a dar una conferencia. El título de la conferencia es Lo que se cifra en el nombre, que ya es de por sí un título muy borgiano. Así que bueno, va a estar acá en la Escuela Normal brindando esa conferencia para los estudiantes del ¿No dijiste profesorado que de era en literatura. Paracao? Entiendo que va a haber como 2 sedes en donde se desarrolla el Congreso. Todavía no terminé 2 veces junio. Lo tengo ahí. ¿Qué es 2 veces junio? Es un libro de Martín Coan. Ah, yo de Martín Coan solo leí
Ciencias Morales. La novela de la preceptora. Sí, no me gustó mucho. Oscurísima ella. Quiero decir, sí, más allá de ella, ella la preceptora o la novela. No, la preceptora a mí me parece un personaje muy oscuro. Pero no me gustó, debo decirlo. Así que si habla con Martincho... Le diré que a usted no le gustó dígale que no me gustó. Su novela. No le va a importar nada. Señores, pásenla bien. Quédense con No es tan tarde, el programa de Flor Gómez y Juan Cruz Varela. Buenas noches, amigos y enemigos. Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1. Espacio publicitario. Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Obra de agua potable para el noreste de Paraná. Se construirán redes maestras y distribuidoras de agua en la urbanización de más de 160 lotes con viviendas de calle Josami y López Jordán. Dará solución definitiva a una demanda histórica de los vecinos y fortalecerá el sistema de abastecimiento de agua potable. Recuperación de un espacio público en Villa Hermosa. La intendenta Rosario Romero recorrió el renovado sector de calle de Anfunes y Beiró. El trabajo fue posible por el esfuerzo conjunto con la Comisión Vecinal del barrio Villa Hermosa. Romero destacó la identidad participativa del barrio, que tiene gran historia en la ciudad. Feria del Libro Paraná Lee. Del 14 al 17 de agosto, Sala Mayo será sede de la 14ª edición. Reunirá a reconocidos escritores del ámbito literario y científico. Organizada por la Municipalidad de Paraná, con entrada libre y gratuita, la feria es uno de los encuentros culturales más relevantes de la región. Más información en www.paraná.gov.ar. Llegar a tiempo en colectivo dejó de ser imposible. Ahora podés planificar tu rutina con horarios, recorridos y frecuencias eficientes. Arriba Paraná, más cómodo, más seguro, más económico, más sostenible. Un sistema de transporte